no ha estado pasando y hemos estado perdiendo la confianza. Pero no solo la confianza, pastor, hemos estado perdiendo, sino perdiendo la obediencia. Santo, aleluya. Gloria a Dios. El significado de la palabra confianza, de acuerdo al diccionario Webster, es la fe, la creencia de que uno va a obtener algo de una manera efectiva para nuestra vida. Eso dice el diccionario, de una manera efectiva para nuestra vida. Y Dios nos ha dado una palabra de confianza. Dice: confía en mí, porque yo te daré vida eterna. Dice que la palabra confianza es obtener algo y creerlo y tener fe que así va a ser. Y nos ha dicho que nos va a dar una vida eterna, que dio a su Hijo unigénito para que nosotros no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Y se fue a preparar moradas para regresar por su pueblo. Aleluya. Se fue, pero dijo que voy a regresar por mi pueblo. Y mucho lo hemos dado por tardío. Tal vez alguien tiene su propia confianza. Hablaba con alguien hoy y me dijo: mi confianza. Lo invité a la iglesia y me dijo: no tengo que ir. No tengo que hacerme cristiano porque yo todo lo hago por mi cuenta. Me dijo: yo confío en mí. Yo tengo un trabajo, tengo mi casa, tengo un auto, tengo muchas cosas. Y te voy a decir más. Ya no entro al Dollar Tree a comprar. Ya no entro a ningún lugar. Yo me confío yo mismo. Y me dolía el corazón en oír eso. Y yo le digo: pues yo entro al Dollar Tree, compro mi libretita y hago mensajes ahí. Pero también entro a la presencia de Dios y soy humilde a Dios. Recuérdate algo, hijo, que todo lo que tienes lo tienes porque Dios te está dando la fuerza. No es tu confianza, no es tu fuerza. Y me sentí un poco triste por eso, porque esta persona, yo creía que era una persona humilde. La conocí humilde cuando llegó, pero ya está muy activa. Y esa gente confía en su trabajo y en lo que ellos tienen. Pero nosotros confiamos en Dios. Nosotros confiamos en Él. Nosotros tenemos que confiar en Dios, porque Dios nunca nos falla y nunca nos fallará. Nunca nos fallará. Nuestra confianza tiene que estar en Jehová. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Siempre estar confiado que Dios va a hacer lo que nos prometió. Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Lo que está indicado en el libro de Dios que va a hacer contigo, Dios lo va a hacer. Confía en Dios, que Dios lo va a hacer. La promesa de Dios va a ser ejecutada en tu vida. Simplemente confía. Pero no solo confiar, sino hay que creer que Dios lo va a hacer. Lo que sucede es algo que a veces el tiempo, hay procesos que nos llevan a comenzar a esperar. Pero usted sabe algo, Dios no puede, es fácil, facilito. Dios no puede hacer que la niña de Lili salga corriendo ahora
antes que ella comience a gatear. La niña no puede dejarlo, no puede salir a brincar las sillas antes de que ella comience a fortalecerse sus pies. La bebé no puede salir corriendo inmediatamente por esa puerta y abrir el carro de Carlos y prenderlo hasta que ella no sepa. Así somos nosotros. Así tenemos que confiar en Dios. Tenemos que crecer en Dios. Tenemos que comenzar y pasar un proceso. Y pasar ese proceso con Dios, creyéndole a Dios que cada cosa que está pasando es para nosotros poder crecer y poder alcanzar esa promesa que Dios tiene para nosotros. Porque si Dios me da ahora mismo Dios, 10, 14, 12 años atrás, 15 años atrás, tuve que comenzar con 10 minutos de prédica con el hermano Marcos allá en la iglesia madre, en la iglesia de Patria. 10 minutos. Y todavía lo tengo guardado allí, eso me acuerdo. Ahí fue mi comienzo. No podían ponerme a dar un mensaje a una persona que ni sabía ni leer, no sabía lo que estaba haciendo. Tenía que llevarme al paso. Tenía que confiar en Dios. Tenía que pasar los pasos para poder recibir lo que estoy recibiendo ahora. Para poder entender que mi confianza es en Dios. Que tu confianza es en Dios. Que tu confianza no es en el hombre. Que tu confianza no es en lo que dice tu amigo. Que tu confianza no es en lo que dice tu vecino. Tu confianza tiene que ser en Dios. Que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 lo tenemos y a veces lo sabemos y lo hablamos y no lo ponemos en nuestra mente a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Confiar. La palabra confiar en el único que se puede confiar es en Dios. Porque confiamos en nuestro esposo, en nuestra esposa. Sí, eso es una confianza familiar. Pero yo te puedo fallar. Yo le puedo fallar a mi esposa. Ella tiene una confianza grande en mí, pero yo le puedo fallar. Yo le puedo fallar a mi pastor y a la iglesia. Yo le puedo fallar. Yo le puedo fallar a la iglesia. ¿En qué? En algo que me mandaron que en oración lo sentía y lo debía de haber hecho y no lo hice, pastor. ¿Por qué no lo hice? Tuve un poco de miedo. Le voy a ser sincero. 2, dije, ¿será que yo lo estoy pensando? ¿Será que yo lo pensé y no es lo que había que hacerlo? Y ahí fallé. Y fallé. Y también llegó a mi mente donde dije, tal vez lo que quiero decir, esta persona no lo va a recibir porque viene de mí. Tal vez de veces le doy gracias a Dios también y después le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios que a veces estoy solo a veces y no me ven en muchos grupos y no me ven por aquí, no me ven por allá y no me ven por el otro lado. ¿Por qué? Yo me sentía triste en eso, pero el Señor me dijo, varón, en mi mente llegó un pensamiento, dijo, a veces te necesito que estés así. Te necesito que estés así porque cuando te dé una palabra, darla, obedece. Porque sabrá
que esa palabra no la oíste en el grupo, que esa palabra no la oíste en este lugar o en aquel lugar. Confía en mí, dice el Señor. Confía, iglesia, en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Confía en el Señor. Y mientras estaba ahí, confiando en el Señor, hablando con el Señor, llegaba a mi mente esta sierra. Y yo tenía que haber dicho algo, y tenía que haber decirle algo hace tiempo. En estos días, Ruth, el Señor callará la boca de varios de un león y varias leonas que han levantado la voz y han tratado de hacer. El Señor y yo me sentí mal, porque yo dije, tal vez no lo recibe porque soy yo, tal vez dice se lo inventó. Dice el Señor callará y tapará la boca. Y así me dijo, son leonas que quiere levantar y las va a hacer callar, y no las vas a oír más. Y era lo que el Señor me mandó a decirte, y yo no te lo quería decir. Yo no te lo quería decir porque yo dije, tal vez no va a creer lo que yo le dije. Tal vez es algo que yo me lo imagino. Gloria a Dios. Hay gente que el Señor le va a cerrar la boca. Y a veces lo difícil es que las creemos amigas, los creemos amigos, o a veces mismos familiares de nosotros hablan cosas que nos destruyen y nos quitan la confianza en Dios. Pero recuérdate que Dios te dijo, los levanto, los he levantado a ustedes como pastores, los he levantado en mi pueblo, es para que dejes de oír. Y por eso yo voy a cerrar la boca de esas leonas, voy a cerrar la boca de esa gente. Y le fallaba a Dios en no hacerlo, y me mandó a hacerlo y no lo quería hacer. Gloria a Dios, aleluya. Pero yo les puedo fallar, Gloria a Dios. Obrigado. porque a veces la humanidad y el peso no te deja hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Obrigado. Te adoramos, Señor. En estos días mi esposa escribía algo y usted sabe algo, le voy a decir algo. Se habla mucho del águila. Se habla mucho del águila, que se levanta el águila. Pero usted sabe qué. El águila tiene algo. Que el águila confía. El águila está confiado y confía en sus alas. Y donde él se para a las alturas, si usted ve que donde el águila se para, en cualquier gancho seco, en cualquier piedra, 100, 200 pies, 300 pies arriba, porque él confía en sus alas. ¿Estaremos confiando en Dios nosotros? ¿Estaremos confiando en lo que Dios nos ha prometido? ¿O ha llegado la duda a nuestra vida? ¿O ha llegado tal vez Gloria a Dios, aleluya. la desconfianza? Porque se ha tardado lo que nos ha prometido. Para Dios un día son 1000 y 1000 para Dios un año es como un día, es como
como un año, y un año es como un día. Y en otras dice que un día es 1000 años para Dios y 1000 años es un día. Quiere decir que en el cromo de Dios, en el tiempo de Dios, Dios tiene para nosotros lo que nos ha prometido. No lo ha borrado, no se ha olvidado. Es que a veces hemos perdido la confianza. Hemos perdido o hemos comenzado a dudar. Pero Dios te dice: saco toda la duda de tu mente, de tu corazón. Saco todo lo que te estorba. De ahí mismo dile: Señor, lléname, lléname, lléname más. Rebosa mi vida. Que mi vida rebose. Que sea llena y que rebose. Que se rebose de tu palabra, de tu espíritu. Dile: Dios mío, rebósame, lléname de tu espíritu. Lléname de tu espíritu, porque cuando tú te llenas de tu espíritu, tú piensas a confiar en Dios. Cuando tú te llenas y cuando tú llenas un vaso, cuando uno llena un vaso, pastor, y sigue echándole agua, ese vaso sigue fluyendo. Y si la agua estaba turbia, cuando sigue fluyendo esa agua sigue limpiando y sigue fluyendo. Dile al Señor: lléname, 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 rebósame. Porque cuando el Señor te rebosa y te llena de tu espíritu y te da más y más y más, ahí es cuando comienza a hacer Dios lo que va a hacer contigo. Se hablan. Mire, se habla de los hombres de Dios. Todo el mundo, mire, Dios tuvo 11 discípulos. Eran 12 y uno vamos a hablar de los 11. Esos 11 discípulos eran hombres como nosotros. Eran hombres que tenían dificultades como nosotros. Tenían tentaciones como nosotros. Y le voy a decir algo más. En ese tiempo, si ahora hay mujeres bellas, en ese tiempo eran doncellas y princesas que eran mucho más elegantes que las mujeres de ahora. En ese tiempo. Y ellos tenían, gracias a Dios por las damas. Amén. Gracias a Dios. Y en ese tiempo ellos tenían también dificultades. En ese tiempo había que trabajar. En ese tiempo había que pagar impuestos. En ese tiempo había que hacer todo lo que se hace hoy en día. Pero algo había en ellos. Algo había en ellos que nosotros no podemos olvidar. Era que todos confiaban en Dios. Que todos creían lo que Dios le había dicho. Que todos confiaban en la palabra de Dios. Que todos creían en lo que Dios le había dicho. Era el punto clave. Creer, confiar en que Dios es Dios. No hay otro Dios como Dios. Los otros son diositos hechos de mano, pero no hay alguien como Dios. En Él tenemos que confiar. Y eran gente como nosotros. Y tal vez vas a decir, aquellos que nos están viendo por la internet, o aquellos que nos están viendo por muchos por las redes sociales, podrán decir: sí, pero esos hombres andaban con Dios. Y en ese tiempo era el tiempo de Dios. Sí, pero ellos confiaban en Dios. Ellos confiaban en Dios. Ellos eran hombres igual que nosotros y mujeres que confiaban en el Señor. Santo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Que confiaban en Dios.
que tenían confianza en Dios. Pedí permiso para usar esta parte que voy a usar ahora, para que sepan que el Dios de ayer es el Dios de hoy, y Dios todavía tiene hombres y mujeres que confían en Dios, que tienen su promesa, que no han tardado su promesa. Podemos ver, y yo lo pude ver, y yo estuve ahí viendo lo que pasó. Para aquellos que dicen que Dios hacía esos milagros en ese tiempo y que esos eran los hombres de Dios de ese tiempo, pues aquí hay hombres en este tiempo que no han perdido su confianza en Dios, que han pasado por situaciones fuertes. Ahí tenemos a nuestro hermano Dani y su familia. Cuando tuvo el accidente quedó sin trabajo. Un hombre que quedó sin trabajo, un hombre que suplía a su casa, y suplía todo a su casa. En ese momento cuando tuvo el accidente deja de suplir, pero nunca perdió su confianza en Dios. Entonces quiere decir que no solo eran los hombres de ayer, hay hombres hoy. Hay hombres hoy en este tiempo, en el siglo XXI, que confían en Dios, que han confiado en Dios y han visto la gloria de Dios en su vida, ha visto la gloria de Dios en su casa. Usted puede hacer lo mismo. Confía en Dios. Lo que Dios te prometió, Dios te lo va a dar. Sigue confiando y verás la gloria de Dios. Tu milagro viene pronto. Tu bendición está por venir. No es que la bendición de Dios está en la palabra de Dios. No dude, no dude, no dude. Confía en Dios. Confía. Confía en Dios. Y verás como todo lo que Dios te prometió lo verás. Y no fallaba. Y no fallaba. Iba a la iglesia con esos dolores. Pasaba. Él mismo testifica que ya estaba a punto de ir Víctor en su casa, dándole dio una carta. Pero nunca otra persona se hubiera puesto a llorar, otra persona hubiera corrido. Tal vez otra mujer hubiera salido corriendo con sus hijos. Digo, ya se acabó. ¿Dónde está el Dios que yo le he servido desde niña? ¿Dónde está el Dios que yo le he servido desde siempre? El Dios que me presentaron. Pero ese proceso iba ahí porque ellos confiaban en Dios y seguían confiando en Dios. En aquel tiempo, cuando Daniel cayó lo tiraron en el pozo de los leones, él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Y aún dijo, y también los jóvenes, cuando lo metieron en el horno de fuego, ellos confiaban en Dios. Y aún decían, si muero en ese horno, yo sé que vivirá, porque Dios es el Dios de Israel, es mi Dios. Ellos sabían a quién le servían. Nosotros nos hemos olvidado a veces de a quién le estamos sirviendo. No le estamos sirviendo al hombre, le estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios que no tarda su promesa, un Dios que no tarda lo que te ha prometido. Simplemente está esperando que tú des un paso y confíes. A veces vemos madres esperando que hay gente que le dice y le ha hablado y le han dicho, tu hijo estará al lado tuyo en la iglesia. Pero usted sabe lo que sucede, varón. Ay, papá. Gracias a Dios que mi esposa no me ayudó a escribir, porque dice, con lo que tú escribes no lo lees. Hay mujeres que están esperando y familias que sus hijos estén con ellos en la iglesia porque se ha levantado un varón de Dios y le ha dado esa palabra.
Pero a veces llega la duda a su mente, llega la duda a su casa, porque a veces le prometió el varón de Dios y el varón de Dios le dice: tu hijo estará de vuelta a la iglesia, tu familia estará ahí sentada contigo. Pero entonces vemos que el hijo se pone más rebelde. Entonces vemos que el hijo antes no fumaba, ahora pega a fumar. Antes no hacía esto y pega. Y entonces comienza en nuestra vida humana a dejar de confiar en Dios, a dejar de orar. Digo, ya no oro más, ya no. Entonces cuando más debemos de orar, cuando más debemos decirle: Señor, confío en ti, yo he confiado en ti, creo tu palabra. En su oración clame, ábrele la palabra a Dios. Aprendido en este tiempo, en cuando estoy en dificultad, cuando estoy pasando algo, voy a la palabra y en mi oración llevo la palabra y le digo: Dios, tú dices que te pida algo en el nombre de Jesús. Lo dices en el libro de Mateo, dice que yo pida y te dará, que busque y hallaré. Entonces Dios aquí lo dice tu palabra, y si dice la palabra que tú no eres hijo de hombre para mentir, ni no puedes, entonces ahí voy y le hablo. Dios me dice: sométete. Entonces me someto, me tengo que someter para poder recibir lo que Dios nos ha de dar en nuestra vida. Lo que Dios nos ha de dar, nos hace entregar. No dudes, Dios te da nuevas fuerzas. Hay nuevas fuerzas para ti, iglesia. Hay nuevas fuerzas. Gloria a Dios, aleluya. Hay nuevas fuerzas. Simplemente obedecer. Ya estoy acabando. Simplemente yo sé que hay mucha gente que va a trabajar, hay cosas que hacer. Y esto yo sigo otro mensaje, si no un estudio más luego. Pero le voy a decir algo. Hay cosas que al hombre le parece tan sencillas. Cuando el pueblo de Dios le dio las 7 vueltas a Jericó, se veía tan sencillo que Dios le haya dicho: ok, va, le das una vuelta todos los días. El último día le das 7 vueltas y grita. No fueron las 7 vueltas, no fueron el grito, fue la obediencia que el pueblo de Dios estuvo. Fue la obediencia que lo que Dios le decía, que para ellos parecía tan poco, para el enemigo parecía tan poco. ¿Qué parece esta gente dándome vueltas alrededor de este muro? Que ellos confiaban en el muro, pero ellos confiaban en Dios. Ellos confiaban en sus carros, pero el pueblo de Dios confiaba en Dios. Tal vez hay cosas que Dios nos manda a hacer que las vemos tan sencillas y decimos: ¿cómo es posible que con yo solo confiar en Dios, en creerle a Dios, en orar a Dios, en someterme a Dios, Dios vaya a hacer tan grandes cosas? Gloria a Dios. Cuando ellos dieron las vueltas no tumbaron el muro. Los gritos no tumbaron el muro. Fue Dios por su obediencia. Fue Dios por su obediencia. Fue Dios por su obediencia. Dios te dice: confía y obedece. Confía y obedeces y verás mi mano trabajar en lo que tú me has pedido. Thank you, Jesus. Aleluya. Poderoso Rey de Gloria. Y verás mi mano en tu trabajo. Y verás mi mano
gloriándose en tu vida, y verás tus hijos al lado tuyo, y verás tu esposo al lado tuyo, y verás tus nietos al lado tuyo. Simplemente confía en Dios. Simplemente confía en el Señor. Confía en Dios. Confía en Dios, iglesia. Confía. Ya algo más. ¿Se acuerdan vamos a hablar? ¿Se acuerdan del paralítico de Bethesda? Que dice que él estaba ahí por 38 años. 38 años estuvo tirado ahí en ese estanque, al lado de la puerta del estanque. Ahí estuvo 38 años. Pero su confianza de ese paralítico era que alguien viniera y lo metiera al agua, para que cuando el ángel viniera, él podía ser sano. Y a veces hay mucha gente que estamos esperando en la iglesia que venga nuestro pastor a ponernos nuestras manos, a decirle: Dios, hazle el milagro. Dios, tráele a los hijos. El pastor habla, y el pastor habla con Dios, y el pastor ora por cada uno de nosotros, y Dios lo oye. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que movernos. Tenemos que hacer algo, porque no simplemente el pastor intercede por nuestros hijos, el pastor intercede por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros nietos. Él intercede por eso, y el Señor cierra, y el pastor cubre todo. Pero nosotros tenemos que creer y dejar de hacer cosas que no tenemos que hacer, dejar de oír personas que no tenemos que oír, dejar, ay santo, ay se dañó ya no, dejar de oír gente que no tenemos que oír. Dejar a veces el emocionalismo y dejar la inmadurez. Y a veces hay crisis espiritual en nuestra vida, y estamos los 3 días de la semana en la iglesia y tenemos crisis en nuestra vida porque hemos dejado, y estamos esperando que alguien venga a levantarnos. Levántate y confía en el Señor. Levántate y confía en el Señor. Dios le dijo al paralítico: quiere que seas sano, y lo sanó. Pero le dijo: ahora recoge tu lecho, levántate y anda. Dios te dice: levántate y anda. Confía en Dios, levántate y anda. Levántate y anda. Levántate y anda, confía en Dios. Ora. Unge a tus hijos, unge a tu esposo, unge a tu esposa. Dile: yo te ungo en el nombre de Jesús. Yo te ungo y te veo al lado mío. Te veo al lado mío en la iglesia como antes. Te veo. Jesus, aleluya. Dios no lo hizo solamente, le dijo: eres sano, pero ahora recoge tu lecho y vete. No se lo recogió. Jesus. Entonces Dios te dice: te voy a traer tus hijos. Ahora tú tienes que hacer tu parte. Orar, creer y someterte a Dios, porque hay que someterse a Dios. Hay que someterse al Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y verás la mano de Dios. Y verás la mano de Dios en tu vida. Sí, Señor. Yo no sé, hay 736 o más bendiciones en la palabra, que no hay que esperar que alguien te diga: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar. Porque dice la palabra que sí, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. ¿Quién es tu casa? Tu familia. Entonces, si tu familia es tu casa, levántate, confía en Dios. Levántate, coge el lecho y levántate. Deja la parálisis espiritual. Ay, papá. Jesus, aleluya. Voy a tener que parar porque ahora como que cogí. Ay, Dios. Hay parálisis espirituales que paran las bendiciones que Dios tiene para uno. Bendiciones simplemente no es que Dios te va a dar $1 millón,
que Dios te va a meter, te va a salir ahorita y va a tener un Ferrari allí. Bendiciones es que el Señor te va a sanar. Bendiciones es que Dios va a traer tus hijos. Bendiciones es que tú vas a tener un trabajo próspero. Bendiciones es que tus hijos no se enferman. Bendiciones es que te vas a curar. Bendiciones es que vas a ser útil en tu iglesia. Bendiciones es que vas a dejar de hablar de tu vecino, que vas a dejar de hablar de tu hermano. Bendiciones es que te vas a unir en la iglesia, que te vas a entrar al rema de la palabra de Dios que sale del altar hacia el pueblo, que te vas a entrar a la visión que tiene la iglesia. Esos son bendiciones. Dice que te sometas a eso y el resto vendrá por añadidura. Gloria a Dios, aleluya. Ya voy a acabar. Vamos a 1 Corintios 2. Hay muchas cosas aquí que quieran los apuntes, se los doy porque hay muchísimo de la confianza para Dios, pero ya acabé. Vamos a ir a 1 Corintios versículo 2, versos 4 y versos 5, y con eso acabo. Gloria a Dios, aleluya. Sea Dios glorificado, sea Dios alabado. Glory to God. Es 1 Corintios 2, 4 y 5. Vamos allá. Y acabamos con eso. Pero levántate y anda y confía en Dios. Tengo un estudio completo sobre esto. Bueno, tengo un estudio completo que lo escribí aquí. Lo tengo completo el estudio. Que cualquier cosa. Pero ahí vamos, para acabar. Mira lo que dice. Yo siempre acabo con esto. Tal vez los que me conocen saben con qué yo voy a acabar. Y ni mi palabra, ni mi prédica fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Confía en Dios y levántate. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Confía en Dios. Gloria a Dios. Amen. Jesus.